famoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Fermín, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en nuestra última edición semanal o de la semana de Plan B en vivo. Transmitimos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Buenas noches. Así es, les damos la más cordial bienvenida y también le damos la bienvenida a Alexis Oviedo, quien es editorialista de Plan B y esta noche nos va a acompañar para comentar los sucesos del día y también lo relacionado a la nominación del movimiento indígena que ha recaído hoy sobre Yacu Pérez. Hola Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Fermín. Buenas noches, Juan Carlos. Un saludo también a todos los que nos sintonizan en esta noche. Buenas noches, Alexis. Bienvenido. Contigo, con Alexis, hablaremos precisamente sobre cómo mira él las posibilidades de la izquierda ecuatoriana en esta próxima contienda electoral, cómo, entre comillas, se están moviendo las frutas en los diversos movimientos y partidos. Alexis tiene un PhD en educación, es investigador y académico de la Universidad Andina. Así es, y empezamos entonces con el recuento diario de noticias y hoy la jueza de Nueva York, que trataba la demanda que tenía lugar, que se había interpuesto en contra del proceso de renegociación de los bonos, archivó esta demanda, alegando que no se habían podido probar las acusaciones de un grupo de tenedores de deuda externa ecuatoriana en contra del proceso que está llevando adelante el país. El único resultado de esta demanda fue que se postergó hasta el lunes a las 11 de la mañana, la fecha tope para la votación, de manera que el ministro de Finanzas se ha mostrado satisfecho de este éxito legal que ha obtenido en una corte de la ciudad de Nueva York, precisamente una corte de Manhattan, que le ha dado la razón al Ecuador en el sentido de que la demanda que pedía bloquear este proceso por considerarlo demasiado coercitivo no tenía asidero. Efectivamente, el gobierno ha reaccionado con prácticamente júbilo por esta decisión judicial. Según el gobierno, esto ha generado pues, un proceso de confianza y les permitirá en esta próxima votación, para que el 66% de los tenedores de bonos del tramo 2020 sean los que decidan finalmente aceptar las condiciones que ha puesto el Ecuador para evitar caer en default, condiciones que, como lo recordamos, tienen que ver con postergar el proceso de pagos, el proceso de vencimiento de estos bonos y empezar a negociar los otros vencimientos desde el 2030. Esto, según el gobierno, es una alianza, es una situación histórica, digamos, para permitir un respiro a el tema de los bonos, Fermín. Así es, en la audiencia que tuvo lugar en Guayaquil se dictó prisión preventiva contra los 3 hermanos Bucaram Puley y otras 7 personas por una supuesta asociación ilícita que tiene relación con la venta de medicinas de la seguridad social. Se ha dictado una orden de prisión también en contra de los hermanos Salcedo, Noé y Josué, quienes forman parte del entorno de los Bucaram Puley. De esta manera, la Fiscalía avanza en su indagatoria de los supuestos nexos de los hijos de Abdalá Bucaram Ortiz con esta trama de compra y venta de medicamentos. Por lo menos más de 15 personas están siendo investigadas con relación a este caso y la audiencia concluyó con la decisión de la jueza de acoger este pedido de prisión preventiva.
Esto significa entonces que ahora sí hay una orden de prisión preventiva en contra de los Bucaram Puley por una supuesta asociación ilícita. De hecho, nosotros entrevistamos al abogado de Dalo Bucaram, el doctor Jorge Acosta. Él cuestionaba que no se tuviera evidencias sobre la relación entre su cliente, Dalo Bucaram, y la serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción en hospitales del IES en Guayaquil. Sin embargo, la jueza ha determinado lo contrario y es algo, no sé si inédito, toda una familia, o sea, Dalo Bucaram y sus 3 hijos, ¿no es cierto?, estén llamados con orden de prisión en uno de estos casos. Y la página web del IES anunció que no operará hasta el 14 de agosto por mejoras en el funcionamiento, por lo que no será posible solicitar créditos quirografarios por medio de esta página. Esto lo anunció el IES la tarde de hoy. Desde el 1 hasta el 14 de agosto se realizarán algunas mejoras, según el boletín oficial, lo que significará que la página del IES quedará fuera de servicio. También Correos del Ecuador informó que pagó 4 meses tarde los sueldos a sus 744 empleados. Estaban adeudando sueldos desde el mes de abril, pero aseguraron que se pusieron al día con el pago hasta julio. Correos del Ecuador es una de las empresas que está en proceso de liquidación, una de las empresas públicas que está en proceso de liquidación. Además, 4 licorerías fueron clausuradas en Quito por vender alcohol este viernes, luego de que el gobierno estableciera la prohibición de la venta de alcohol los viernes, sábados y domingos en 18 de las 24 provincias de la República. Según el gobierno, esto podría incidir en una reducción de los casos positivos a COVID que se están detectando en el país, y sobre estos casos les contamos que hay 85.355 positivos y han muerto por lo menos 9.172 personas, según el último informe del gobierno que se conoció hoy. También podemos comentar con relación a la pandemia que la OMS ha dicho que su impacto durará durante décadas. Esto debido a que se trata de una de las catástrofes más significativas de la historia reciente de la humanidad, y que por lo tanto el impacto en las sociedades de la pandemia durará durante varias décadas, y según el director general de la OMS, la situación puede y se va a poner en los próximos meses peor. Es como decía un amigo, siempre el primer año de la pandemia es difícil, o de la cuarentena. Entonces hay que tener paciencia. Tal vez este proceso dure un poco largo, sea un poco largo, más de lo que esperamos, pero esa es la situación. En otras noticias también, Fermín, y ya bueno, estamos conectados con Alexis. El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia negó el recurso horizontal de aclaración y ampliación presentados por Rafael Correa, Jorge Glass, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Cristian Viteri, y rechazó los pedidos de revocatoria de las providencias que les antecedieron. Esto significa, al negarse estos pedidos, que son pedidos aclaratorios o de apelaciones o recursos horizontales que se llaman, queda en firme la sentencia en segunda instancia del caso Sobornos, y el recurso último que se tiene es el de casación. Tienen 5 días para presentar las personas mencionadas el recurso de casación, y una vez resuelto el recurso de casación también tendrán otros recursos horizontales, y la sentencia quedaría en firme si es que la casación o si la Corte Nacional de Justicia rechaza el recurso de casación, que presentarán seguramente después de hasta 5 días tienen de plazo, decía, seguramente presentarán los involucrados y ya sentenciados en este caso, Fermín. Sí, también les podemos contar hoy que Reino Unido dio marcha atrás en parte del desconfinamiento. Se pensaba abrir casinos y otros sitios de esparcimiento, pero el gobierno de Boris Johnson a última hora decidió no hacerlo ante un aumento significativo de los casos, en especial en el norte de Inglaterra. Esta es la situación en el Reino Unido y algunas de las noticias más importantes de hoy. Sin duda,
ha sido que Yacu Pérez será el candidato de Pachakutik a la presidencia de la República. Y para conversar sobre la designación del movimiento indígena, hemos invitado a Alexis Oviedo, quien precisamente estaba siguiendo de cerca este caso. Él es editorialista de Plan B. Alexis, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo viste tú la decisión del movimiento indígena de decantarse por la candidatura de Yacu Pérez en lugar de Leonidas Issa, quien había sido postulado por los indígenas de Cotopaxi? Muy buenas noches, queridos escuchas, quienes nos sintonizan en esta noche. Pues, en verdad, era una posibilidad, sin duda, una gran posibilidad de que Yacu sea el candidato a la presidencia. Otra posibilidad era la que sea Leonidas Issa, como tú dices. El 24 de julio, Issa lanza su precandidatura, genera expectativa, viene el fin de semana de tweets, intercambios de tweets con Correa desde Bélgica, y es el día de ayer en la noche en que se anuncia, Cecilia Velázquez anuncia la candidatura de Yacu Pérez. Sin embargo, hay algunos temas desde los cuales se debería partir, que son, por un lado, como una especie de imaginarios que se tienen, es tanto sobre el movimiento indígena, sobre los indígenas, sobre el Pachacútec en sí. No es un todo homogéneo, no es como cualquier organización donde confluyen tendencias, donde que hay hegemonías, donde que hay intereses particulares. O sea, en el espectro de los indígenas públicos recordemos, por ejemplo, a Auqui Tituaña, abiertamente asociado con la derecha, a Mariano Curicama, un líder indígena muy cercano al correísmo, por el otro lado, líderes históricos como Luis Macas, o líderes que han sido vistos como de la izquierda, como es el Leonidas Issa, ¿no es cierto? Por otro lado, debería notarse que el Pachacútec, surgido en los 90s como una fuerza partidaria de la CONAIE y como una fuerza cercana a la izquierda. Recordé los 90, estábamos muy cerca, estábamos a 4 años del levantamiento y a 2 años de los 500 años de conmemoración de la invasión española y de los levantamientos. Entonces había una orientación. Sin embargo, esta misma tendencia no es tal. No es tal, y en especial no es tal desde el poscorreísmo, ¿no? El poscorreísmo ha marcado una actitud diferente de ciertos liderazgos indígenas, de la misma organización, de las hegemonías que se darían en esta organización política, en el brazo político del Pachacútec. Hay rupturas profundas en el modo de actuar de los dirigentes. Por ejemplo, podríamos anotar cómo Marlon Santi públicamente sale con Isidro Romero Carbo, con una figura emblemática del grupo Novis, el suegro de Pablo Campana, el ministro de la derecha de este país, en el gobierno de Moreno. Podría notarse las mismas posiciones que tenía Marlon Santi en sus declaraciones cuando dice, a ver, por favor, no es un movimiento de izquierda el Pachacútec. Pachacútec es un movimiento que defiende la vida. Es una perspectiva general, una perspectiva quizás hasta esencialista en un pachamamismo, como lo llaman algunos sectores, una posición también que quiere desmarcarse del izquierdismo, ¿no? De esa visión de izquierdas, y que quizás está optando por un pragmatismo, una visión muy pragmática de lo que podrían ser las alianzas, ¿no? Y Yacu Pérez apunta a aquello también. Yacu Pérez... Exactamente. Sí, eso quería precisamente, Alexis, preguntar. ¿Cuál es tu lectura de la candidatura de Yacu Pérez? Tal vez Leonidas Issa precisamente representaba un segmento radical que tuvo su expresión más fuerte en octubre y que tuvo también su momento de trascendencia nacional fuera del movimiento indígena. Yacu Pérez quizás tal vez con una política de alianzas más abierta, podría generar una política de alianzas más abierta para el Pachacútec, porque de todas maneras
muchos ecuatorianos obviamente no piensan como Pachacuti o como la izquierda, y sería dable que un candidato como Yacu Pérez, con una visión como más desde el lado ecologista, desde el lado que eso fue la razón de su victoria en la cultura de la SUAY, pueda generar estas alianzas. ¿Cuál es tu lectura de eso? La lectura me sorprendió hasta cierto punto como un prefecto, alguien que en efecto lanzó su campaña desde la defensa del agua, se cambió el nombre de Carlos a Yacu, que significa agua en quichua, el de la defensa del agua, de los páramos, el que estaba generando en un inicio propuestas interesantes desde la prefectura, pues diga, desecho aquello, porque tendría que renunciar a la prefectura para lanzarse a una candidatura eventualmente, aun cuando todavía está por verse si él es el candidato a presidente o es todavía el candidato de Pachacútec a negociarse en cierta política de alianzas, presidencias o vicepresidencias. Esa es otra cosa que debería verse después. Yacu, de las bases le pidieron que continúe, las bases de la SUAY, las bases asimismo, colectivos de mujeres de la SUAY, conminan al alcalde a que convoque las consultas populares para la protección del agua, ¿no? El prefecto no se ha pronunciado recientemente, digamos que incluso su lucha y su activismo antiminero no ha caído, no cuaja con la fuerza que tenía antes. En efecto, podría decirse que el espectro de alianzas con Yacu es mucho más grande. Sin embargo, nuevamente se vería en qué medida ese espectro se ubica políticamente. Podría ubicarse desde esa visión pragmática de que no existen ideologías y de que somos posibles buqueles, posibles individuos jóvenes, entusiastas, que piensan en el pueblo, como el presidente salvadoreño, el mismo discurso que quizás lo maneja Otto Sonnenholzner, y quién quita, ¿no? Desde ese espectro de alianzas muy pragmático de ganar elecciones, desde una posición quizás que marca la cancha más firmemente de alejamiento hacia el correísmo, quizás hasta pueden confluir juntos con diversas tendencias. Entonces la política de alianzas como que se perfilaría no necesariamente hacia la izquierda, quizás es decir, pensar la izquierda marginal que consiguió 6% con el candidato Moncayo en el 2017, pues queremos más bien ir hacia otros sectores, hacia sectores como los que conversó Santi con Isidro Romero. ¿Quién quita? No, recordemos que el mismo Marlon Santi tachó a Leonidas Issa de eso, de izquierdista, socialista, comunista, mariateguista, y al final, en la decisión de Yacu Pérez en el Pachacútec, la toman un comité formado pues por una, comillas, élite, un grupo particular dentro del Pachacútec que decide esta candidatura. Hay un comunicado de la CONAIE, fechado el 29, en que convoca el 6 de agosto para una reunión en el que el último punto es definir la candidatura. Sin embargo, ya el Pachacútec ha dicho, estas son las candidaturas. Habrá la posibilidad de Alexis, parece que no sí, estuvo de acuerdo en esto Jaime Vargas ni los indígenas amazónicos. ¿Tú crees que los amazónicos están más bien por el lado de apoyar a Leonidas Issa? Yo creería que la reacción de Vargas es como extemporánea, porque Vargas mismo estaba hasta hace muy poco jugándose su propia candidatura. Entonces, son movidas de la CONAIE, movidas para impulsar el apoyo a Issa, pero quizás son tardías, quizás ya son tardías aún mucho más cuando el mismo Issa no creo que se lance. Acataría la decisión. Las posiciones de apoyo que podrían darse desde la CONAIE también no creo que signifiquen una incidencia mayor o un cambio de una decisión que está tomada, porque evidentemente ha habido cabildeos a nivel nacional. O sea, Yacu ha generado cabildeos. E incluso algunas fuentes dicen que hasta candidaturas en las diversas provincias
están como definidas, ¿no? Entonces, veo que no es muy fácil que se cambie la decisión. Ahí, ¿cómo miras tú, Alexis, el camino o la deriva política que ha tomado el movimiento indígena? No, tú bien decías al principio, no se puede hablar de un todo en el movimiento indígena políticamente hablando. Es decir, obviamente hay tendencias, hay visiones, hay formas de entender el país, creo que distintas, aunque claro, marcadas siempre por esta cosmovisión, ¿no es cierto?, andina y sus connotaciones. Sin embargo, ¿cómo miras tú el camino que ha venido? Tal vez octubre marcó un antes y un después en el movimiento, tal vez consideran que absolutamente tienen las posibilidades de tomar el poder por el voto en esta oportunidad. ¿Cómo la miras? Y dos cosas. Yo creo que el poner a Yaku en una perspectiva como el candidato, si es candidato del partido de Pachacútec para ampliar una alianza o es el candidato para declinar su candidatura en una política de alianzas más amplia, devela que hay una voluntad de poder, por supuesto. Hay una voluntad de poder y hay una perspectiva de llegar en alguna medida a ocupar espacios. No olvidemos que Pachacútec negoció con Lucio Gutiérrez en el 2003, ¿verdad? Para que cuando fue electo presidente Lucio Gutiérrez. Entonces, hay esa perspectiva. Por otro lado, de lo que tú mencionas desde el cambio en octubre, sí, se develaron algunos factores importantes como que la supuesta desorganización de la CONAIE, la debilidad que dejó Correa al movimiento indígena, pues se demostró lo contrario, era subestimarlos, ¿no? Me parece que en temas estratégicos actúan en conjunto, pero en temas más particulares, como es este tema de candidaturas, no ocurre así. Es una disputa legítima, por supuesto, como en toda organización. Recordemos también otro hecho que ciertos sectores empezaron a cuestionar la misma razón de ser del Pachacútec. Para el año 2000, habían sectores que decían, la educación intercultural bilingüe se debilitó, la organización comunitaria se debilitó, las relaciones con las bases y ese sentido de mandar obedeciendo, usando la metáfora de Marcos y de los zapatistas, se debilitó. Hubo un sector que cuestionó y dijo, es porque los cuadros se fueron hacia ser asambleístas, concejales, subsecretarios y a tener una participación que era importante, pero al caer en ese ámbito se descuidaron estos aspectos que eran fortalezas originarias, ¿no? Entonces, ahora veo que hay una visión más clara de lo que sería el Pachacútec como un partido que entra a una lid para plantear alianzas y para competir en la política legal sin adscripciones previas y sin discursos particulares, preconcebidos, izquierdistas, étnicos en sí como tal, ¿no? En esa medida, Alexis, ¿se podría afirmar que Yaku Pérez podría ser un candidato que podría tender puentes con otros sectores de la sociedad? Porque en un análisis reciente que tú publicas en Plan B, se dice, bueno, todavía hay un racismo atávico en esta sociedad postcolonial. ¿Está el Ecuador listo para un presidente indígena o se puede pensar en un binomio indígena como ha habido en otras circunstancias? ¿Cuál sería el objetivo político en este momento de Pachacuti? Yo creería que hay varios objetivos políticos. Por ejemplo, un objetivo sería, políticamente hablando, ganar espacios en la Asamblea Nacional, consolidar un bloque fuerte quizás en la Asamblea. Sin embargo, ¿cuál es la contrapartida? La Asamblea, los asambleístas de Pachacútec no han actuado en consonancia con los pedidos de las bases. Recordemos cómo hubieron incluso hasta peticiones de expulsión para los asambleístas en la forma de votar
respecto de las leyes del Ejecutivo. El asambleísta Peñafiel recientemente también votó en contra de la decisión de su organización, pero creo que apuestan a eso y es natural tener un buen bloque como en sus días históricos. Pero por otro lado, creería que también la apuesta es más bien a lo segundo que mencionabas, una apuesta hacia vicepresidente indígena, hacia un catalizador, un vínculo con varios sectores, porque hay un racismo atávico, lastimosamente. Ecuador no es Bolivia. Bolivia tenía en la época de Evo Morales en su elección 60% de población indígena y tenía otra serie de factores históricos, organizativos, de contradicciones previas de gobiernos como el de Sánchez de Lozada, la Guerra del Agua, etc. Aquí eso no ocurre y creo que aquí tenemos un sector que es determinante para la victoria política, que es la costa. Y los grupos de poder de la costa con los que necesariamente el candidato, el precandidato, el candidato vicepresidencial o presidencial, Yacu Pérez, tendrá que conversar y negociar. Y ahí precisamente tampoco es la izquierda la hegemónica. Claro, pero de eso se trata la política. De todas maneras, yo creo que Pachacuti es uno de los pocos movimientos o partidos ideológicos que quedan en el Ecuador, porque de hecho hemos constatado que la mayoría ya son cascarones en realidad, incluso cascarones que se pueden alquilar a otros a candidatos. Y claro, es un proceso interesante lo de Yacu Pérez. No te olvides de todas maneras, Alexis, que Yacu Pérez vence en el Azuay, ¿no es cierto? Que tampoco es que sea una provincia exenta de este racismo y este colonialismo. Vence en Cuenca, ¿sí? Para su prefectura. Entonces, bien esta idea o esta lucha ideológica y política que es el ambientalismo, la defensa del agua, la defensa de la naturaleza, bien puede empatar con deseos y propuestas blanco-mestizas, sobre todo entre los jóvenes. No olvidemos tampoco que la gran mayoría de electores en este país son jóvenes y puede tener un peso específico. Algunos temas, o sea, yo creería, empezando por lo último, que sí hay sectores que pueden tener un peso desde la visión ecológica, los temas de Greta, que se posicionaban recientemente de cambio climático, etcétera. Sin embargo, esa es una clase media muy particular, es un sector de jóvenes que responde a cierta estructura. Hay vastísimos sectores juveniles que están preocupados de otros temas, de temas como el empleo. Estamos en una crisis económica de un desempleo terrible, estamos en una crisis sanitaria que va a mostrar en agosto, septiembre, las consecuencias de su peso en materia económica, y entonces son esos temas los que se mueven, por un lado. Por otro lado, el hablar de la defensa del agua y toda esa agenda que quizás convocó positivamente a Cuenca, en una realidad particular de Cuenca y de la Azuay. Tenemos todos los páramos, tenemos el Cajas, tenemos las Nabón, todo lo antiminero de la Azuay, y con una propuesta que tiene una palabra, anti-extractivista. Va a continuarse una posición anti-extractivista en una política de alianzas con otros sectores empresariales, con sectores que tienen intereses mineros, petroleros, con sectores vinculados a las multinacionales, que los hay, ¿no? Es una burguesía que trabaja en estos temas. De lo otro, es legítimo la participación política, pero y ahí, como decía en un inicio, la posición del Pachacútec ya no me parece que es ideológica en sí. No es el Pachacútec decir, ya tiene el arco iris, surgió con un candidato Macas, después fue Ehlers también en su tiempo, recordemos. No, eso ya no es tal. Ahora me parece que es una especie de establishment, una especie de elite, una especie de políticos pragmáticos, profesionales que están en ese entorno para la negociación en el más amplio sentido, ¿no? Sin que sea necesariamente esa vinculación hacia la izquierda como tal,
sea, el rol de, por ejemplo, de Lourdes Tibán en este proceso es interesante. Ella no podría decirse que ha tenido prácticas netamente de izquierdas y va a tener un rol determinante y lo ha tenido en esta candidatura también. En esto que mencionabas, Alexis, de la posibilidad de un candidato a vicepresidente, me parece que ha habido antecedentes como Auqui Tituaña, pero Tituaña no es precisamente alguien que ha tenido un discurso radical, como sí podría ser el de Yacu Pérez. ¿Tú crees que Yacu Pérez podría ser un hombre con el cual se puedan tender esos puentes políticos o definitivamente es poco probable? Creo que Yacu Pérez puede moldear muy bien su discurso. Puede moldear su discurso para tender los puentes que pragmáticamente se necesitarían para participar en una alianza en la que, si es que se busca o si es que se mira con inteligencia, no sean apéndices. No creo que eso se busque. Aun cuando lo que podría ganarse es quizás más bien el lograr negociaciones a nivel de asambleístas o quizás pelear particularmente y solos la candidatura a la presidencia, eso no lo veo así. Esto último que digo. Ahora, Alexis, el otro eje interesante del tema Pachacú tiene que ver con sus posibilidades ante la Asamblea. Por fuentes que yo he conversado, por gente dirigentes, ellos tienen mucho optimismo en tener un buen bloque de asambleístas como Pachacuti y en alianzas también, ¿no es cierto?, con movimientos locales hacia la Asamblea Nacional. Si vas a la Asamblea Nacional con un buen bloque, ¿qué perspectivas o qué expectativas crees que debería generar la presencia de Pachacuti en la Asamblea Nacional hacia el futuro? Hacia el futuro, la perspectiva de la Asamblea es difícil. ¿En qué medida se puede llevar a hacer un contrapeso con el Ejecutivo? Depende de cómo se maneje. Hemos visto que en el gobierno del Lenín Moreno, el sector indígena negoció temas como la Secretaría Intercultural Bilingüe desde una posición hasta cierto punto como un cuerpo burocrático, que no se le asignó recursos suficientes, no se le dio incidencia para coordinar con el ministro Van der Falconi en su tiempo. Pero ¿qué significó al otro lado? Significó que el movimiento indígena permaneció en un mutis hacia diversas cosas que realizaba el gobierno de Moreno, ¿no? Entonces es ya el detonante, qué sé yo, las medidas de eliminar subsidios a la gasolina de octubre, que en verdad pone a reaccionar. Sin embargo, antes, los meses anteriores, todos los ofrecimientos de que la ex UNASUR sea la Universidad Indígena, etcétera, pues generaron ciertas posiciones hasta cierto punto cómodas. ¿Qué pasaría en la Asamblea con esto? Quizás depende de cómo esté el Ejecutivo o en esa negociación. Lo otro que podría ocurrir también es que se genere un bloque en la Asamblea importante para generar agendas desde la izquierda en sí, así ideológicas, no lo creo. No creo que nuevamente se establezcan agendas izquierdistas como tal. Se podrían generar procesos de reforzar, si es que se quiere, reforzar la educación intercultural bilingüe, reforzar procesos quizás del sector agropecuario, del agua. No veo mucha claridad y o solidez en aquello. Depende de qué ejecutivo venga. ¿Se puede anticipar, Alexis, que vaya a haber una pugna de mayores alcances? Por ejemplo, los indígenas amazónicos no han apoyado la designación de Yacu Pérez. Jaime Vargas ha convocado a este consejo para el 6 de agosto. ¿Se puede caer esa candidatura por este tipo de fricciones que siempre ocurren al interior del movimiento indígena? Y yo no le veo muy probable que caiga. La carta de Vargas es del 29. O sea, ya había esa decisión previa del 29 en que su tercer punto dice, pues tercer punto, tratar la designación del precandidato. Ya, Pachacuti les dijo, ya está el precandidato.
por un lado. Por otro lado, yo creo que tampoco se generen oposiciones o hay otro candidato que vaya a competir con Yacu Pérez. No creo que el mismo Leonidas Issa vaya a pretender dar pelea para su candidatura. Yo creo que más bien hay un término de unidad, una unidad entre comillas, una unidad que justifica la falta de debate y de criticidad en ciertos temas, que en nombre de la unidad, pues yo creo que se cedería a lo decidido. Además, lo anunció Cecilia Velázquez, la decisión consta desde una normativa particular. Es el Consejo de Pachacute quien determina el candidato luego de que no se hayan logrado posiciones particulares. Entonces, es abrumadora la votación de Pérez. Es 26 contra 4 y 2 difícil le veo el panorama de que ya se cambie a un candidato como él. Quizás si, Fermín, acudimos a los comentarios de nuestros seguidores, y estaba leyendo atentamente comentarios de Marcelo Negrete Morales, que evidentemente cifra su favoritismo por Leonidas Issa, y sí menciona que tiene un respaldo, ¿no es cierto?, de que la decisión de Pachacute es personalista sobre la candidatura de Yacu Pérez, y menciona algo al final que me parece interesante debatir. Yacu Pérez no une, dice, al campo popular. ¿Cuál es el campo popular? La verdad es una categoría bastante ambigua, ¿no? Entonces, si Yacu Pérez puede unir o no al campo popular, pero ¿cuál es el campo popular en este momento en un Ecuador post-pandemia, golpeado por una serie de circunstancias? ¿Cómo le ves tú? Bueno, yo coincidiría en mucho con el comentario. De hecho, si leen, los que me están escuchando, leen el artículo que publiqué ayer, mi posición particular era de que un liderazgo como el de Yacu Pérez permitía generar una esperanza para salir de una propuesta neoliberal que con el morenismo ha significado montones de procesos nefastos en diversas materias. Ahora, el campo popular, no quisiera caer en el término borgiano que decía esa entelequia llamado pueblo. No creo que va por ahí, pero sí creo que se podría definir un campo popular desde una perspectiva bastante amplia, no desde esa visión tampoco marxista del proletariado, ni siquiera desde ese proletariado ampliado a clase obrero-campesina. Yo creo que el campo popular va determinado desde los empresarios honestos, los microempresarios, los propietarios, los pequeños agricultores, los pequeños, pequeños bananeros, etcétera, hasta la gran gama de desempleados. No olvidemos que hay una población importante de 500,000 desempleos dados en esta época de pandemia, más los que salieron desde el sector público, el más grande empleador, más todos los jóvenes que no tienen empleo, que no acceden a empleo. Entonces, ese sería el campo popular en el cual no necesariamente Yacu está pensando, o digo yo, está pensando desde el pragmatismo de llegar al poder. Acaba de poner Marcelo, amarre de otro es Yacu. Yo podría ver como aquello también, esa visión discursiva bastante amplia. Puede ser, ¿por qué no? Yo creo que están abiertos a generar un estilo de alianzas de ese tipo, ¿no? Es Campana, Santi habló con Isidro Romero, también, ¿por qué no? Es más bien un alejamiento desde posiciones ideológicas hacia la izquierda. Había un temor, ¿no? Que decían, Issa se lanza y se va a liar con el correísmo, ¿no? Entonces Issa tuvo que aclarar y decir, no vamos a hacer aguas con el correísmo, vaya esa autocrítica necesaria. Ya, ahora no hay ese proceso necesariamente. Es otro el que irá. Correcto.
Listo, Fermín, creo, gracias Alexis por haber estado con nosotros y acompañarnos en esta noche. Todavía, claro, se irán definiendo posiciones, aunque ya se acortan los días para que se vayan definiendo las candidaturas a la presidencia de la República. Insisto, no debemos descuidar todo el movimiento que está dando sobre las candidaturas a la Asamblea Nacional. Creo que lo que está en juego ahí es muy fuerte, incluso me atrevería a decir mucho más importante que la propia presidencia de la República. Entonces, también es una situación extraordinariamente histórica este momento, definir a la nueva Asamblea Nacional. Gracias, Alexis, por haber estado con nosotros. Ha sido muy ilustrativa tu postura, está claro el punto. Y bueno, procuraremos volver a conversar contigo cuando el momento lo indique. Sí, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Fermín, muchas gracias a todos los que han estado escuchándonos en este diálogo. En efecto, hay un sector que va desde la socialdemocracia hacia los sectores medios, todos los sectores mencionados que necesitan un candidato. No creo que necesariamente los que se han manifestado sean los que capten todos los votos. Hay una amplia gama, quizás Lasso es el que sigue mostrándose como potencial candidato perenne, pero su popularidad ha bajado, sin duda. Todos han bajado, la pandemia determinó aquello también. Entonces, hay que estar muy atentos para esperar que el gobierno que suceda sea mejor que este. Muchísimas gracias, Alexis. Ha sido Alexis Oviedo, editorialista de Plan B, analista político, con quien hemos evaluado esta decisión, al parecer ya en firme, de Pachacutic de nombrar a Yacu Pérez, prefecto de la SUAY, como su nominado para la presidencia de la República. Muchísimas gracias. Ha sido Alexis Oviedo. Bueno, muchas gracias también a ustedes por haber estado con nosotros. Luego veremos ya las otras precandidaturas o candidaturas de los otros sectores políticos. Hay expectativas sobre lo que pasará con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, y también esa política de alianzas, con quién irá, cómo será representado, etcétera, etcétera. Se va poniendo más interesante, ojalá que más interesante que la pandemia y los robos en los hospitales. Bueno, queremos desearles un excelente fin de semana y nos veremos el lunes a las 19:30 en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Buenas noches. Buenas noches, que tengan un lindo fin de semana. Gracias por su atención. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.